Hola, buenas noches. Nosotras somos alumnas del Instituto Tecnológico de Chetumal de la carrera de Contador Público. El equipo está conformado por Celi Solís Ana Paulina y su servidora Hernández Ruiz Betts Giselle. Y nosotras les vamos a hablar acerca del impuesto mínimo global. Estaremos abarcando conceptos como lo son la OCDE, la CIA. De igual manera, estaremos hablando acerca del pilar número 2, la fórmula que se utiliza para el impuesto mínimo global en el 2024. También abarcaremos el tema de convenio multilateral para tratados tributarios en México. Y por último, pero no menos importante, mencionaremos el impacto que tendrá México al aplicar el impuesto mínimo global. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos. Los dejo con mi compañera Celia Estulisa Ana Paulina. Bueno, pues vamos a comenzar primero hablando sobre qué es el impuesto mínimo global. Y nosotros tenemos que se trata de una iniciativa propuesta por la Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos, que en sus siglas sería OCDE. Esta con fin de aplicar un impuesto del 15% sobre la renta a las grandes empresas multinacionales, independientemente de su sede corporativa, por lo cual esto generaría ingresos fiscales de manera mundial por una cantidad de 150 mil millones de dólares anuales. Ahora bien, ¿a quién se le aplicará el nuevo impuesto global? Bueno, pues de acuerdo a las reglas publicadas por la OCDE, el impuesto mínimo global será aplicado a aquellas empresas transnacionales que tienen ingresos anuales por ventas desde 868 mil millones de dólares en todo el mundo. Según las estimaciones del organismo internacional, se trata de las 100 empresas más grandes del mundo, dentro de las que se encuentran las grandes tecnológicas de presencia mundial, como por ejemplo tenemos Google, Amazon, Facebook y algunas firmas de patente de medicamentos, venta de software e incluso propiedades intelectuales. Bueno, ahora les hablaremos un poco acerca de los antecedentes. Desde hace más de una década y en particular frente a los desafíos fiscales derivados de la crisis global del año 2008, el Grupo 20 y la OCDE emprendieron un combate frontal contra la erosión de las bases imponibles del impuesto a la renta y el traslado de beneficios, BEPS, hacia jurisdicciones de baja o nula tributación. Mientras tanto, a partir del año 2017, el marco inclusivo sobre las BEPS, integrado por países miembros del Grupo 20 y de la OCDE y otros no pertenecientes a dichos bloques, se encuentran trabajando sobre la base de dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización económica. Siguiente, por favor. Ok, como mencionó mi compañera anteriormente, vamos a hablar un poquito sobre qué es el pilar 1 y este nos dice que apunta a distribuir los resultados obtenidos por los grupos multinacionales, que en siglas sería MNE, y en consecuencia la potestad tributaria para gravarlos en función de donde estén localizados sus clientes y usuarios. Y por su parte, el pilar 2, que también es conocido como Impuesto Mínimo Global, que en sus siglas es IMG o Global, introduce justamente una tasa efectiva mínima de impuesto a la renta que deberá tributar ciertos grupos multinacionales. Bueno, ahora hablando un poquito más acerca del pilar número 2, que es el que nos interesa hasta el momento, ya que este habla acerca del impuesto mínimo global, podemos decir que los países miembros del G20 y marco inclusivo de la OCDE publicaron una declaración en relación con la adopción de nuevas reglas de tributación internacional, en la cual se incluyen modificaciones al llamado Pilar 2 de la OCDE, detallado originalmente en el reporte del Pilar 2 publicado en octubre de 2020. Ahora, dicho pilar busca implementar un impuesto mínimo global a grupos de empresas multinacionales de cierto tamaño, independiente del lugar en donde establezcan su entidad matriz o sus operaciones comerciales.
En este sentido, luego de un proceso de discusión en que algunos países pretendían un porcentaje mayor y otros uno menor, finalmente dicha tasa fue fijada como mínimo en el 15%. Ahora, a estos efectos, la tasa efectiva de los grupos de empresas multinacionales será calculada individualmente para cada jurisdicción en la que opere, como la proporción entre el impuesto abonado y la base imponible. En esta última será determinada por la renta contable, la cual será previamente ajustada en función de los objetivos del Pilar 2 y ciertos mecanismos para mitigar diferencias temporarias. Ahora, un elemento destacable del Pilar 2 es que permite la aplicación de un impuesto mínimo complementario nacional en las jurisdicciones de mercado donde actúan las empresas multinacionales, a fin de no ceder impuestos a los países de sus casas matrices. Y ahora, por último, no todas las utilidades quedan sujetas al impuesto mínimo global, solo lo está la ganancia contable residual, exonerando del gravamen a las rentas rutinarias atribuibles al activo fijo y a la mano de obra. Ahora tenemos que la OCDE publicó el 20 de diciembre del 2021 unas normas detalladas para asistir en la implementación de una reforma histórica al sistema fiscal internacional que asegurarán que las empresas multinacionales estén sujetas a un tipo impositivo mínimo del 15% a partir del 2023. Ahora, las normas modelos del segundo pilar proporcionan a los gobiernos una plantilla detallada para llevar adelante la transposición de la solución basada en dos pilares, que aborda los desafíos derivados de la digitalización y la globalización de la economía, que en octubre del 2021, 137 países y jurisdicciones que integran el marco inclusivo sobre las BIPs de la OCDE y G20 respaldaron este acuerdo. Ok, ahorita a continuación vamos a estar hablando un poco sobre la implementación local del impuesto mínimo global del 15%. Y aquí tenemos lo que es nuestra fórmula del cálculo de la tasa impositiva efectiva, que en su sigla sería ETR. Esto nos dice que para lograr obtener esta tasa tenemos que dividir el impuesto cubierto a considerar bajo normas GLOBE entre ganancias o en su caso pérdidas a considerar bajo normas GLOBE. Ahora, primero que nada, nos dice que una vez que un grupo de empresas multinacionales determinada que queda dentro del alcance de GLOBE, se debe determinar la tasa impositiva efectiva en cada jurisdicción en donde opere el grupo de las empresas multinacionales, con el objetivo último de compararla con la tasa mínima del 15%, para que de esta forma, si la ETR de aquella jurisdicción es inferior al 15%, surge la obligación de ingresar el impuesto adicional, que sería por la diferencia. Ok, vamos a hablar un poquito sobre cómo se va a determinar el cálculo de la ganancia o pérdida en su caso a considerar bajo normas GLOBE. Esto nos dice que el punto de partida son los estados contables confeccionados bajo las normas contables que se utilizan a los efectos del consolidado. Nos dice que igual es importante tener en cuenta que este análisis se deberá hacer a nivel de cada CE, que sería sociedad y o establecimiento permanente del grupo de las empresas multinacionales, previo a los ajustes consolidados de las transacciones intercompañía. Ahora, una vez hecho esto, primero se practicarán ciertos ajustes para conciliar ciertas diferencias permanentes entre la ganancia o pérdida contable y fiscal. Y una vez practicado estos ajustes permanentes, trata las diferencias temporarias, lo que en la contabilidad da paso al registro de los activos pasivos por impuestos diferidos. Ok, ahora seguimos sobre cómo se calcula los impuestos cubiertos a considerar bajo normas GLOBE. Al igual que en el caso de los ingresos a considerar bajo normas GLOBE, se volverá a partir de la contabilidad,
por lo cual el punto de partida será la línea de resultados, que sea pérdida o ganancia del impuesto a las ganancias contenidas en los estados contables, confeccionados bajo las normas contables que se utilicen a los efectos del consolidado. Y luego a dicho importe se le hará una serie de ajustes que responden principalmente a la definición de impuestos cubiertos. Ahora, tenemos esta parte importante donde nos dice qué se debe incluir y qué no. Se deberá incluir los impuestos registrados en los estados contables sobre sus ingresos y utilidades, al igual aquellos sobre su participación en los ingresos y utilidades de otra entidad vinculada o controlada, aquellos sobre ganancias distribuidas y aquellos recaudados mediante sistemas de retención. Ahora, por el contrario, tenemos lo que no se deberá incluir, que son impuestos indirectos y tampoco impuestos sobre la nómina y sobre el patrimonio. Y tenemos igual impuestos adicionales devengados por una CE en virtud de la aplicación de la IIR, del UTPR y o cualquier régimen mínimo de recarga nacional que se haya creado. Bueno, ahora les hablaré acerca del cálculo del impuesto complementario. Una vez que hemos definido la ETR, o sea, la tasa impositiva efectiva, a cada nivel de cada jurisdicción del grupo de MNE, debemos definir si corresponde calcular el impuesto complementario o no, para lo cual está la siguiente comparación, que ahí se puede ver la fórmula, donde la tasa impositiva efectiva, cuando es menor que la tasa mínima, el impuesto complementario se aplica. Y cuando la tasa impositiva efectiva es mayor que la tasa mínima, no, no aplica al impuesto complementario. Y bueno, vale recordar que estamos comparando la tasa efectiva que le aplica a la CE en la jurisdicción donde opera o no la tasa legal del impuesto a las ganancias de dicho país. Esta parte se remarca porque muy posiblemente aquellos países en donde las tasas legales son inferiores al 15% quedarán dentro de este universo de jurisdicciones de bajos impuestos y se deberá de calcular el impuesto complementario. Adicionalmente, incluso en aquellos países que poseen tasas corporativas generales superiores al 15%, debemos de considerar que pueden existir regímenes particulares que pueden beneficiar a los grupos multinacionales o más bien grupos de empresas multinacionales que radican ahí, por ejemplo, las zonas francas o incluso en el armado particular de un sistema tributario en donde deben de existir exenciones o desgravaciones a determinadas rentas que generan una diferencia sustancial entre la tasa corporativa generalizada desde el país a la tasa efectiva. Por ejemplo, sistemas que solo graban rentas de fuentes locales. Siguiente, por favor. Bueno, como se puede inferir, la tasa del impuesto complementario que habrá que calcular en cada jurisdicción, si se da el primer caso, será igual a la diferencia entre la tasa mínima global de dicha jurisdicción. De esta forma, por ejemplo, si la tasa mínima global es 0%, la tasa del impuesto complementario será del 15%, mientras que si es del 5%, será de un 10%, y así sucesivamente. Una vez que tenemos la tasa del impuesto complementario a aplicar, tenemos que enfocarnos ahora en la otra parte de la ecuación, en donde la base sobre la cual se aplicará dicha tasa. Y así llegamos al exceso de la ganancia local. Y bueno, sería el exceso de la ganancia local es igual a la ganancia bajo normas GLOBE, la cual, perdón, el exceso de la ganancia local es igual a la ganancia bajo normas GLOBE menos la deducción de la sustancia. Siguiente, por favor. Bueno, ahora bien, la deducción por sustancia, el artículo 5.3 admite una deducción a la ganancia bajo normas GLOBE basada en la nómina, sueldos y los bienes tangibles ubicados en aquella jurisdicción, y de esta forma se admite una deducción igual de un 5% de los gastos en la nómina y al 5% del valor libro
o sea, el valor residual neto de las depreciaciones, amortizaciones y agotamiento de los bienes de uso. Estamos a tan solo un paso de que podamos ahora sí llegar al importe del impuesto complementario, dado que el artículo 5.2.3, con las definiciones contenidas en el artículo 10.1, permite que nosotros deduzcamos lo que la norma llama impuesto adicional al mínimo nacional calificado, llegando a la ecuación final, que es que el impuesto adicional es igual a el exceso de la ganancia local por la tasa adicional menos el impuesto adicional mínimo nacional. Siguiente, por favor. Ahora bien, por último, la jurisdicción excluida o exclusión de minimis. Por último, el artículo 5.5 determina que a pesar de que se adeude el impuesto adicional en función de lo estipulado anteriormente, si la CE posee menor de 10 millones de ingresos anuales promedio y una ganancia anual promedio inferior a 1 millón, se deberá de anular la obligación tributaria adicional, es decir, el impuesto adicional se convertirá automáticamente en cero. Siguiente, por favor. Ok, ahorita vamos a hablar un poquito sobre la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto lo hemos estado comentando a lo largo de lo que hemos estado presentando. Y este nos dice que la organización tiene como objetivo promover políticas que mejoren el bienestar social y económico de la población mundial. Es un foro donde los gobiernos pueden trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a problemas comunes. Ahora, la OCDE trabaja con los gobiernos para entender las causas de los cambios económicos, sociales y medioambientales. Mide la productividad y los flujos globales de comercio e inversiones. Analiza y compara datos para predecir tendencias futuras y establecer estándares internacionales en distintas áreas. Ahora, igual la OCDE también analiza áreas que afectan directamente a la población, en cuántos impuestos se pagan, cómo están preparados los sistemas escolares a los jóvenes o cómo protegerán los sistemas de pensiones a los mayores. Ahora, igual tenemos que la participación de la OCDE ha permitido a México aprovechar las experiencias de otros países y a la vez dar a conocer mejor la economía mexicana ante los demás países miembros. Asimismo, México ha servido como puente de comunicación entre los países industrializados y los países en desarrollo, y sobre todo de la región latinoamericana. Bueno, ahora les hablaré un poco acerca de lo que es el CIAT, o sea, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Bueno, el CIAT es un organismo internacional público sin fines de lucro, creado en 1967 con la misión de poder ofrecer un servicio integral para la modernización, fortalecimiento y tecnificación de las administraciones tributarias de sus países miembros. En la actualidad, 42 países en 4 continentes, 32 países americanos, 5 países europeos, 4 países africanos y un país asiático. El CIAT desarrolla actividades en las áreas de reuniones internacionales, estudios tributarios, tributación internacional, publicaciones, capacitación, cooperación técnica y tecnología de la información en el marco del Plan Estratégico vigente y Plan Operativo anual aprobado por nuestros países miembros. La misión del CIAD es promover la cooperación internacional y el intercambio de experiencias e información y brindar servicios de asistencia técnica, estudios y capacitación, contribuyendo así al fortalecimiento de las administraciones tributarias y promover el desarrollo equitativo de sus países miembros. Su visión es ser la organización de referencia en la oferta de productos y servicios de administración tributaria y sus países miembros. Siguiente, por favor.
Ok, vamos a hablar un poco ahora sobre los convenios multilateral para tratados tributarios en México. Este nos dice que el convenio multilateral para tratados en México se refiere al convenio multilateral para implementar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Este convenio es una iniciativa desarrollada bajo los auspicios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que sería la OCDE, como parte del proyecto BIPS. Ahora, esto nos dice que este tratado es un instrumento diseñado para permitir a los países modificar sus tratados fiscales bilaterales existentes con otros países para incorporar disposiciones que ayuden a prevenir la evasión fiscal y el traslado de beneficios. En esencia, el tratado actúa como un marco común que permite a los países firmantes actualizar y fortalecer sus tratados fiscales sin necesidad de renegociar cada acuerdo individual. Ahora, México es uno de los países que ha firmado este tratado y por lo tanto ha acordado aplicar sus disposiciones a los tratados fiscales bilaterales que tengan con otros países. Estas disposiciones incluyen medidas para evitar la evasión de impuestos, la doble imposición y otras prácticas fiscales perjudiciales. Ahora, es importante destacar que el tratado no reemplaza los tratados fiscales existentes, sino que los modifica de acuerdo con las disposiciones acordadas por los países firmantes. Ahora, la implementación y el impacto del tratado en México dependerá de las modificaciones específicas acordadas en los tratados fiscales bilaterales de México con otros países y de cómo se aplique estas disposiciones en la legislación nacional. Ahora, la adopción de este tratado es parte de los esfuerzos globales para abordar la evasión fiscal y asegurar que las empresas y los individuos paguen impuestos de manera justa y adecuada en función de sus actividades económicas. Ahora tenemos que cómo impactará el impuesto global mínimo en el mundo. Esto nos dice que una de las estrategias de los gobiernos del mundo para atraer inversión extranjera a sus naciones, estaba relacionada con beneficios fiscales. El nuevo impuesto mínimo descarta esta forma de competencia en las economías del mundo. Sin embargo, a decir de los especialistas, de llegar a aplicar, serían medidas históricas que marcarán el punto de partida hacia adecuaciones tributarias necesarias en una economía sin fronteras, impulsada por la transformación digital y que representa un gran desafío para la regulación fiscal a nivel mundial. Ahora bien, ¿el nuevo impuesto mínimo global beneficiará a México? Esta respuesta, que aplica para otras economías locales, ha sido un punto de discusión de los economistas, por lo cual, por un lado, se dice que hay quienes afirman que esta propuesta está hecha para beneficiar únicamente a lo que son las grandes economías y que, por el contrario, México podría verse afectado por el impacto negativo a algunas corporaciones que se han asentado en su territorio. Sin embargo, también hay quienes muestran eh, comentarios positivos al respecto, al mencionar que el mercado mexicano también podría ser representativo y lograr que nuestro país pueda tener acceso a este nuevo sistema de recaudación. En ese mismo sentido, el optimismo versa en torno a filiales mexicanas que podrían estar asentadas en el extranjero. Siguiente, por favor. Bueno, en conclusión, el impuesto mínimo global abre grandes expectativas en materia de capacitación de impuestos en todo el mundo, pero hay que esperar un poco más para poder saber los términos finales en que se concretará el acuerdo, que podría empezar a implementarse a partir del año 2024.
Esto lleva también a estar pendientes de las adecuaciones fiscales que tendrían que hacerse para poder acceder a aquella tributación que genera estas grandes esperanzas a las economías mundiales. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Bonita noche.